Estimados amigos, durante estos últimos meses se ha vivido en Venezuela una nueva etapa en materia de política económica. Como todos recordarán, el 15 de abril pasado el presidente Caldera hizo una serie de anuncios trascendentales que en cierto modo marcaron el inicio de esta nueva política económica, lo que se ha dado por llamar el plan de ajuste o el plan de estabilización, que busca como objetivo central abatir el principal mal que afectaba o que sigue afectando a la economía venezolana, como es el problema inflacionario. En esa oportunidad el presidente hizo una serie de anuncios muy importantes en materia cambiaria, en materia tarifaria, en materias concernientes a precios producidos por empresas del Estado, etcétera, que eran absolutamente indispensables de ser tomados y que los mismos conformaban pues el primer componente fundamental, el componente básico de ese plan de estabilización, pero que ni remotamente era suficiente, digámoslo así, para realmente lograr el objetivo de abatir la inflación y mantener en el tiempo, en los próximos años, esa inflación en bajos niveles. Se dice, y se ha venido mencionando insistentemente durante estos últimos meses, que si bien aquellas fueron unas medidas por demás importantes, falta todavía por definirse y tomarse una serie de medidas de fondo, que es lo que se ha dado por llamar las reformas estructurales dentro de la economía, que van a sumarse a aquellas reformas inicialmente anunciadas para entonces sí configurar un plan de estabilización que asegure no solamente abatir en los próximos meses el flagelo inflacionario, sino que permita en una segunda fase de ese plan, en la fase que yo he dado por llamar de estabilización, mantener esa inflación en niveles bajos e inclusive lograr que esa inflación muestre una tendencia sostenida a la baja hasta alcanzarse niveles inflacionarios de un dígito, es decir, niveles inflacionarios anuales inferiores a 10 puntos porcentuales. Bueno, ¿cuáles son esas reformas estructurales que faltan? En ese sentido se han identificado una serie de reformas fundamentales, como son, por ejemplo, la reforma de todo lo que es la seguridad social del país, la reforma del sistema de prestaciones sociales, la reforma en el ámbito judicial, es decir, la modernización y limpieza de todo lo que es la práctica judicial en el país, ir a procesos de privatización a fondo, la reforma del Estado, es decir, una serie de reformas de fondo que tienen que comenzar a tomarse, que no se pueden lograr de la noche a la mañana, pero que sí tiene que avanzarse y sobre todo que el gobierno debe dar un mensaje claro, contundente y decidido a los inversionistas y a todos los agentes económicos que el gobierno tiene claro cuáles son esas reformas y a la vez que está decidido a tomar los pasos necesarios para que esas reformas se produzcan en una forma efectiva y eficiente dentro de nuestro medio. Esto es por demás importante, entre otras razones por lo siguiente: como parte de ese plan de ajuste esencial, fundamental, es necesario que dentro de la economía se dé lo que se denomina la disciplina monetaria y la disciplina fiscal, es decir, que haya una política monetaria de carácter restrictivo que en cierto modo limite la cantidad de medios de pago en poder del público y que de esa forma se contribuya en una forma efectiva, eficiente y sostenida al objetivo de abatir la inflación, pero por la otra de que también haya una disciplina fiscal, de que el gobierno vaya buscando en una forma sostenida el equilibrio del presupuesto público, de que realmente se vaya a una disciplina en todo lo que es la ejecución presupuestaria del país y que las finanzas públicas estén en orden, de que lo que se gaste sea lo que realmente se obtiene a través de ingresos, que se mejore todo lo que es la recaudación fiscal, que se modernice el esquema impositivo, que se mejore todo lo que es el uso de esos recursos a través de esfuerzos para aumentar la eficiencia del gasto público, que se reestructure el sector público, que mejore todo lo que es el manejo de la cosa pública. Y por lo tanto, como vamos a tener a un gobierno enfrascado en ese plan de disciplina fiscal, mal puede esperarse que el consumo o los gastos de consumo y los gastos de inversión de ese sector público, que van a ser per se limitados, puedan jugar en los próximos años un papel preponderante en todo lo que es el crecimiento económico
el efecto locomotor de actividad económica, y por lo tanto hay que buscar ese efecto locomotor de actividad económica en otras áreas. Vamos a continuar los compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, si el gobierno no puede, o de hecho no va a poder cumplir ese efecto de estímulo, efecto locomotor a nivel de actividad económica, ¿qué otras actividades pueden cumplir realmente ese papel? Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que el sector público en este plan de estabilización antiinflacionario, en cierto modo no iba a poder cumplir el papel de efecto locomotor de actividad económica a través de un gasto expansivo, digámoslo así, de una inyección de recursos importantes a la economía a través del gasto público, porque precisamente uno de los componentes centrales de ese plan de estabilización era el logro y la consecución de la disciplina fiscal. Entonces nos preguntábamos con mucha razón, bueno, ¿qué otros instrumentos o qué otros elementos podemos nosotros utilizar para que sirvan como ese factor locomotor de actividad económica? Y ahí es donde entonces se identifican esencialmente dos elementos de posible efecto locomotor. Uno son tradicionalmente las exportaciones, el estímulo de las exportaciones, el estímulo de las ventas al exterior, que da enorme posibilidad para múltiples empresas que pueden llevar a cabo parte de su producción para ser vendida en el exterior, y que ese estímulo, digámoslo así, de mayores posibilidades de exportación, pues a su vez generen un efecto multiplicador dentro de la economía que mueva la economía hacia un mayor nivel de actividad. Y el otro es el estímulo de la demanda interna privada, es decir, el estímulo de actividades de demanda de consumo y actividades de demanda de inversión del sector privado, cuyo dinamismo puede a su vez estimular notablemente la producción a través de una expansión del consumo y una expansión de la inversión privada. Pues simplemente se amplía el mercado, se da mayor cabida o mayor demanda a los bienes y los servicios que se pueden producir internamente, y esto entonces estimula a las unidades de producción a llevar a cabo un mayor nivel de actividad económica. Bien, vamos a examinar un poquito más en detalle estos dos elementos que pueden ser utilizados como efecto locomotor de la actividad económica interna. Tradicionalmente, en un país, por ejemplo, como Brasil, que tiene un enorme potencial exportador y donde prácticamente la totalidad de las exportaciones son realizadas por empresas privadas, es natural y obvio que ese factor, ese elemento de demanda que se denomina exportaciones, tiene que jugar un papel fundamental en una economía como esa para el estímulo de la actividad económica, y todo lo que se haga orientado precisamente a consolidar y fortalecer la actividad exportadora es por demás importante para lograr ese objetivo de un alto nivel de crecimiento. Sin embargo, en el caso específico de Venezuela, lo que nosotros realmente exportamos, o lo que mayormente exportamos, es petróleo. Las cosas van bien en el ámbito petrolero, la situación, digámoslo así, externa nos ha ayudado en los meses recientes porque han permitido un aumento importante de los precios del petróleo, la franca expansión de volúmenes de producción y en consecuencia de volúmenes de exportación también se han traducido en un incremento muy importante de las exportaciones de hidrocarburos, y eso incuestionablemente es uno de los factores que está contribuyendo, digámoslo así, a estimular la actividad económica, por lo menos dentro del sector petrolero, que ha estado mostrando unos niveles de crecimiento bastante importantes. Pero las exportaciones distintas a las petroleras, las exportaciones que se denominan exportaciones no tradicionales, son todavía relativamente marginales en Venezuela, y si bien estas han mostrado una expansión por demás importante, todavía no han alcanzado los volúmenes o la importancia relativa como para poder cifrar grandes esperanzas de que esas exportaciones o el dinamismo de esas exportaciones va a servir como un factor realmente locomotor y sostenido del nivel de actividad económica interna dentro de la economía. Es ahí entonces cuando básicamente caemos en la conclusión de que el principal elemento locomotor del que vamos a depender va a ser fundamentalmente la demanda del sector privado, es decir, el consumo y la inversión del sector privado. De ahí entonces que sea perfectamente factible preguntarnos, bueno, ¿qué hay que hacer entonces para que realmente pueda haber un estímulo de esas dos variables de demanda del sector privado y que ese mayor dinamismo
esa expansión del consumo y esa expansión de la inversión realmente pues estimulen el nivel de actividad económica. Bueno, viendo el consumo es natural, es obvio, que el principal elemento que podría estimular los niveles de consumo es el poder adquisitivo de la población. En la medida en que mejore o aumente el poder adquisitivo de la población, en esa misma medida también habrá un mayor dinamismo de las actividades de consumo. Y por lo tanto también entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué habría que hacer para que realmente hubiese un mayor dinamismo en el ajuste de los sueldos y los salarios, en los ingresos que perciben los venezolanos, que les pueda a su vez permitir incrementar su poder de compra y con ese mayor poder de compra llevar a cabo unos mayores niveles de consumo? Bueno, en este sentido es importante decir lo siguiente. Una de las razones por las que los sueldos y los salarios en Venezuela se han rezagado notablemente durante los últimos años a el ritmo expansivo de los precios, a la inflación, ha sido precisamente el mantenimiento de un esquema de prestaciones sociales que, si bien tuvo, digamos, su razón de ser en una Venezuela no inflacionaria, una Venezuela donde vivíamos o disfrutábamos de una inflación de 1,5, 2% por año durante la década de los 50, 60 y comienzo de la década de los 70, en un ambiente típicamente inflacionario como el que hemos vivido durante los últimos años, un esquema de prestaciones sociales como ese es absolutamente insostenible, porque como ese sistema de prestaciones implica que el trabajador gana un mes de prestaciones sociales al año trabajado, calculándose el mismo al último salario o basado en el último salario, pues es natural que si los salarios aumentasen en una forma considerable, buscando más o menos incrementar los salarios en línea con la inflación, eso haría que digamos, los compromisos por concepto de prestaciones sociales de los trabajadores aumentasen de una forma absolutamente desproporcionada y que llevara prácticamente a la quiebra segura a una enorme cantidad de empresas. Y esa ha sido una de las razones centrales por las que en Venezuela los salarios se han ido ajustando de una forma muy rezagada, o cada vez más divorciada de la realidad inflacionaria que se ha vivido en el país. Y esto no ha significado otra cosa sino que los precios suben por el ascensor, digámoslo así, la inflación aumenta a un ritmo muchísimo mayor al que aumentan los salarios, que está subiendo en cierto modo por la escalera. Y por lo tanto ese desfase, esa brecha entre los salarios, entre el poder adquisitivo de la población y el aumento de los precios está siendo cada vez más crítico y precario. Es por eso que es absolutamente fundamental, para ir en primer término a beneficio de todos los trabajadores del país, que se modifique el esquema de prestaciones sociales en una forma sustancial, de tal forma que se den una de las condiciones fundamentales y básicas para que los salarios puedan tener un mayor dinamismo en su ritmo de ajuste y que de esa forma los trabajadores puedan ver incrementado el poder adquisitivo de su ingreso y que eso entonces les permita poder expandir en una forma más dinámica sus actividades de consumo. Igualmente, esos trabajadores, si se forman los llamados fondos de pensiones que están estrechísimamente vinculados al esquema de prestaciones sociales a que ya nos hemos referido, pues también ello va a generar incuestionablemente un ahorro sumamente importante, sumamente dinámico y creciente en la economía, que se va a transformar en una de las fuentes de financiamiento a actividades tanto de consumo como de inversión del sector privado cada vez más importantes. Y esa fuente de financiamiento es precisamente la que va a permitir dinamizar esos esquemas o esas posibilidades de financiamiento de demanda del sector privado, y ello va a coadyuvar, va a ayudar a realmente expandir esas actividades de consumo. Es por eso entonces que no solamente es que van a ganar los trabajadores en mayores salarios, en niveles de salarios mucho más dinámicos y mucho más en consonancia con la realidad inflacionaria a través de la modificación del esquema de prestaciones sociales, sino que también a través del esquema de fondo de pensiones, esos trabajadores van a verse beneficiados a través de unos retornos de esos fondos de inversiones que, al ser bien administrados y bien colocados, van a generar incuestionablemente unos beneficios por demás importantes para esos trabajadores, y todo ello va a contribuir a que una de las dos grandes variables de demanda del sector privado realmente muestre un dinamismo muchísimo mayor y por lo tanto se logre
el objetivo precisamente de estimular el nivel de actividad económica. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué habrá entonces que hacer también para estimular en una forma considerable la otra gran variable de demanda del sector privado, como es la inversión. Ya regresamos. La otra gran variable de demanda del sector privado es la inversión, la cual también tiene que mostrar incuestionablemente un mayor dinamismo, y para que esta inversión aumente en los próximos meses y en los próximos años, es necesario también crear las condiciones propicias para que esa inversión realmente se vea estimulada, se vea acicatada y por lo tanto veamos una franca expansión de las inversiones en Venezuela. Bien, en este esquema también entonces habría que preguntarse, bueno, ¿qué hace falta para que la inversión realmente se estimule? La inversión del sector privado, que puede ser tanto local como internacional. La primera condición de base para que esa inversión realmente se vea estimulada es que se den una serie de condiciones que estimulen esa inversión. Se dé un clima propicio para que el inversionista se sienta inclinado o estimulado a invertir dentro de esta economía. Y para ello, una de las primeras condiciones es, bueno, primero que hayan reglas de juego claras para la inversión, de que las reglas de juego que se van a aplicar a la inversión estén previamente definidas y que haya una confianza de que esas reglas de juego se van a respetar a lo largo de la vida de esa inversión. En segundo término, de que el gobierno, por ejemplo, y todos los actuantes dentro de la economía, den estímulos o den posibilidades o abran posibilidades a esa inversión. Allí, por ejemplo, es fundamental todo el esquema de privatización del sector público, porque en la medida en que realmente se vaya en serio con el proceso de privatización y se pongan en venta una serie de entes que hoy están en poder del sector público y que deben pasar al sector privado, porque el sector público en lo que debe concentrarse es en las actividades que le son propias, como son la actividad educativa compartida con el sistema educativo privado, las actividades de salud también compartidas con el sistema de salud privado, seguridad, defensa, inversión de infraestructura, etcétera. Es necesario, por lo tanto, que el gobierno y que el Estado en su conjunto pues salga de una serie de entes que hoy están siendo administrados por él y que éstas pasen al sector privado, creándose de esta forma unos estímulos interesantes a la inversión privada, haciendo que no solamente esos entes públicos dejen de ser una carga para el sector público y por lo tanto que ello facilite el objetivo central de lograr aquella disciplina, aquel equilibrio de las finanzas públicas, sino que también estos entes, al pasar a manos del sector privado, al ser mejor manejadas, no solamente es que dejen de ser una carga financiera para el sector público, sino que se transformen en un contribuyente efectivo y eficiente a el fisco nacional y por lo tanto que contribuya inclusive en forma adicional a solucionar o a obtener, mejor dicho, el objetivo del equilibrio fiscal. Entonces, de allí pues que esas privatizaciones o ese esquema de privatizaciones sea realmente importante y fundamental, de que realmente se vaya en serio con ese proceso de privatización como uno de los elementos más estimulantes de la actividad, digámoslo así, del sector, mejor dicho, las actividades de inversión del sector privado. Otra de las condiciones fundamentales que se tienen que dar es precisamente de que haya financiamiento para esa inversión privada. De ahí entonces que también la creación, desarrollo y estímulo de los fondos de pensiones sea absolutamente fundamental de lograr, porque de esta forma esos fondos de pensiones que, digámoslo así, serían canalizados al financiamiento de inversiones reproductivas, al financiamiento de inversiones con excelentes perspectivas, pues se transformarían en una de las fuentes de financiamiento más importantes para la inversión del sector privado y por lo tanto ello coadyuvaría o ayudaría notablemente al desarrollo precisamente de esas actividades de inversión privada. Como parte también de esas reglas de juego claras, es necesario que se estructure una política tarifaria, por ejemplo, aplicable a una serie de actividades fundamentales, o que se establezca también una política o de libertad de precios por un lado, o en el caso de la preservación de algunos controles de precios en algunas industrias
muy sensibles, pues que hayan simplemente unos esquemas de ajuste de esos precios que sean preestablecidos, conocidos y respetados total y cabalmente a lo largo del tiempo, para que entonces esos inversionistas se sientan realmente estimulados a venir a materializar sus actividades de inversión dentro del país. Y una de las reformas también que se ven como más inminentes, más impostergables, es precisamente todo lo que es la reforma del sistema judicial. Todos sabemos que en Venezuela existe un sistema judicial que ha estado afectado por problemas de corrupción, que ha estado afectado en algunos casos por problemas de carácter anárquico, y que si bien es incuestionable de que hay una serie de jueces y profesionales honestos trabajando dentro de este sector judicial, se han dado una serie de condiciones para que ese sector judicial funcione en una forma inefectiva, en una forma ineficiente. Por un lado, porque no se le asignan los recursos presupuestarios necesarios para que ese sistema judicial pueda efectivamente funcionar en una forma efectiva y eficiente. Y en la segunda, porque no se han tomado las decisiones, digámoslo así, decididas para eliminar o sacar de ese sistema judicial un cáncer que se ha ido entronizando dentro del mismo, el cáncer de la corrupción, que ha generado una inseguridad jurídica por demás importante y sumamente devastadora, digámoslo así, en la creación de las expectativas y en la condición de vida misma de todos los miembros de esta sociedad. Mientras no se vaya esa reforma del sistema judicial, mientras no haya un sistema judicial pulcro, un sistema judicial que convenza a todos los agentes económicos y a todos los miembros de la sociedad que sus derechos están plenamente protegidos, de que realmente existe un Estado de Derecho dentro del país, a donde se puede acudir en defensa de esos derechos o para la preservación de esos derechos, pues esto es una cuestión que realmente induce a los inversionistas a elementos de desconfianza, a postergar decisiones de inversión que en un momento dado estos puedan tomar, simplemente porque al no haber esa seguridad jurídica, ellos van a decir, bueno, me podrán definir las mejores de las condiciones, me podrán hacer las mejores de las promesas a futuro, pero ¿quién me asegura a mí que el incumplimiento de esas promesas no puedan, digamos, me puedan afectar en el futuro? Y yo lo que quiero es tener un sistema judicial lo suficientemente limpio, pulcro, en el que yo pueda efectiva y cabalmente confiar, para que en caso de que aquellas reglas de juego que inicialmente se acordaron sean violadas o no se pongan en marcha. Todas estas son, por lo tanto, pues condiciones por demás importantes que tienen que darse para crear el ambiente propicio para que esos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, realmente se sientan inclinados y estimulados a venir al país a realizar acciones de inversión y por lo tanto de que haya el dinamismo necesario en esa variable de demanda fundamental que es la inversión para realmente avanzar en ese proceso. Estas son pues algunos de las reformas estructurales fundamentales que tienen que darse dentro de nuestro país si nosotros realmente queremos asegurar el éxito de este plan de estabilización que está en marcha desde el 15 de abril pasado. Yo creo e insisto de que se han dado unos pasos por demás importantes, pasos tan importantes que han significado un cambio radical en la orientación de la política económica del gobierno, a mi modo de ver, en el camino correcto, con la orientación correcta, por lo cual nos debe llevar esto, e insisto, esto lo he mencionado en varios programas anteriores, a que los venezolanos debemos dar apoyo a estos esfuerzos, pero también insistirle al gobierno de que es necesario que se tomen medidas decididas, medidas convincentes, acciones convincentes que demuestren que la administración del presidente Caldera está cuadrada con esta nueva orientación de política económica y que estas reformas estructurales a las que nos hemos referido en estos minutos anteriores realmente van a llevarse a cabo, condición esta fundamental para asegurar el éxito del programa que ahora se está implantando en nuestra economía. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Sigan con la mejor